Muy buenas noches y a todo el mundo bienvenido a una nueva edición de Escépticos en el Pub en Tenerife, edición telemática, el ciclo de conferencias informales del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna. Recordamos que el Aula Cultural de Divulgación Científica como tal está vinculada al Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus Ofre La Palma de la Casa. Y este ciclo de conferencias informales cuenta con la participación de más entidades como el Aula Cultural Radio Campus o también la Asociación Hacer para el Desarrollo, Docencia en Derecho Civil y como colaboradores ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y entidades como la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente y el Pub Sócrates, que es el lugar al cual hay que acudir cuando estas sesiones son de naturaleza presencial. Hoy tenemos la 96ª edición de Escépticos en el Pub de Tenerife, tercera de la 13ª temporada. Y como sucede desde hace un par de años con todas las ediciones que son en diciembre, se vinculan a la Semana del Cómic de La Laguna, que alcanza en este año 2022 su 12ª edición. En esta ocasión se vuelve a plantear el hecho de que el cómic también es un medio de divulgación y, cómo no, de divulgación de la ciencia. Y lo vamos a ver a través de la conferencia La relación médico-paciente a través del cómic. Para ello está con nosotras desde Barcelona Mónica Rey García, que está aquí ya. Ella es graduada en filosofía y graduada en medicina y médico ejerciente, amén de redactora jefa de la sección de manga en Zona Negativa. Mónica, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros y prestarte a esta conferencia en víspera de Puente Largo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por presentarme de esta manera tan agradable y por invitarme una vez más a participar en el marco de la Semana del Cómic de La Laguna. Pues si te parece, ya retiro la presentación y tú pones la tuya. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues si os parece, empezamos haciendo una pequeña introducción sobre la medicina gráfica y posteriormente ya nos centramos en el motivo central que nos ha traído hoy aquí, que es hablar de la relación médico-paciente. Una de las mayores especialistas en España sobre medicina gráfica, Blanca Mayor Serrano, define la medicina gráfica como el campo de estudio interdisciplinar que explora la intersección entre el medio del cómic en sus diversos formatos y soportes de publicación y la representación de la vivencia de carencia de salud, la práctica asistencial y la divulgación e información médicas, así como su uso y eficacia en la educación de profesionales de la salud y en la divulgación y educación en salud. Es decir, quedémonos con ideas claves. Estudio interdisciplinar acerca de la representación de la vivencia de carencia de salud, la enfermedad, aunque no siempre, la práctica asistencial y la divulgación de información médica, que aparte este estudio interdisciplinar nos puede servir para educar a profesionales y divulgar en educación en salud. Dos cuestiones que están muy vinculadas a lo que hacemos aquí y hemos hecho en otras ocasiones cuando hablamos de cómic y medicina gráfica. Para empezar, presentaros a Ian Williams, que fue la persona que acuñó el término de medicina gráfica allí en el 2007. Unos años más tarde se juntaría con otra serie de profesionales de la salud interesados por el mundo del cómic y formarían la asociación Graphic Medicine, que se encargaría de hacer congresos, actividades artísticas, educativas, divulgativas y acabar de dar fuerza a este concepto de medicina gráfica. Todos ellos juntos crearon este cómic, en realidad, que es el Graphic Medicine Manifesto, donde ponen las bases de lo que hoy en día concebimos como medicina gráfica. Este texto apareció en 2015 y más o menos un año después el término medicina gráfica empezaría a correr en los círculos académicos españoles. Pero aún así tendríamos que esperar al 2020 para que se fundase la primera editorial española dedicada únicamente al tema de medicina gráfica, que son los compañeros de Saludarte Ediciones. Precisamente ellos publicarían, su primera edición sería uno de los libros de Ian Williams, que es un mal médico, que ya veréis que irá saliendo a lo largo de la presentación. Muy bien, pues dicho esta pequeña introducción al tema principal,
Yo creo que está claro, ¿no?, que una de las cuestiones que vemos reflejadas más habitualmente en los cómics que etiquetamos como medicina gráfica es el tema de la relación entre el médico y paciente. Al final, cuando los autores y las autoras de cómic intentan explicar sus experiencias con la enfermedad, acaban retratando la relación que han tenido con los profesionales de la salud. Y muchas veces, por desgracia, la representación que hacen de nuestro trabajo pues no es muy positiva. Muchas veces, de hecho, es bastante negativa. Y obviamente no es porque los médicos tengan nada en contra de los dibujantes ni los guionistas de cómic, sino porque la relación médico-paciente es la parte más difícil del trabajo asistencial. Estamos hablando del concepto, ¿no?, de relación médico-paciente. Para definirlo muy brevemente, la relación médico-paciente es la base de la tarea asistencial, que incluye tanto el proceso de información como el proceso de toma de decisiones y de intervencionismo, si es que en ese tipo de relación tiene lugar, porque no siempre hacemos intervenciones sobre los pacientes. A veces simplemente es dialéctica, ¿no? En la relación médico-paciente, por lo tanto, no solamente tiene cabida la relación interpersonal, sino que juegan un papel muy importante aspectos legales, técnicos, deontológicos. La relación médico-paciente se puede abordar desde muchísimos puntos de vista. Y bueno, pues hoy vamos a ver cómo la comunicación médico-paciente se muestra a través del cómic, que creo que es un ejercicio muy interesante porque nos permite verlo desde los ojos de una persona que lo ha sufrido, con un ejercicio de empatía muy directo, ¿no? Cuando mezclamos precisamente el cómic, la gracia que tiene, ¿no?, que es que nos muestra el mundo interior de los personajes y empatizamos de una manera directa con ellos, parece que estamos viviendo su historia. Muy bien, pues para empezar a ahondar en el tema de la comunicación, yo creo que podemos remitirnos un poco al esquema clásico de comunicación y adaptarlo un poco a nuestras necesidades concretas en este campo. Cuando el médico es el emisor del mensaje, utiliza un código que es altamente tecnificado en muchas ocasiones. Por lo tanto, un buen acto asistencial, ese código merece ser adaptado, descodificado, para que el paciente pueda comprenderlo. El primer interesado en que el mensaje llegue bien al paciente es el médico y, por lo tanto, adaptar ese mensaje a las capacidades del paciente no solamente forma parte de un buen trabajo asistencial, sino que es prácticamente un requisito egoísta. Forma parte de la complejidad de esta relación, ¿no? Ahora bien, no solamente tenemos la cuestión de cómo el mensaje está codificado y requiere de decodificación, sino tenemos el contexto. El contexto es muy importante en la relación médico-paciente. Primero, porque no es lo mismo un box de urgencias en un ambiente hostil para el paciente, donde habitualmente está encamado, donde hay muchos ruidos, alarmas, nervios, gritos. Esto es totalmente diferente a un contexto de una sala de visitas, donde el paciente habitualmente está sentado. Esto crea el tema de visitar de pie el médico y el paciente estirado, o visitar los dos sentados, simplemente por la posición que se establece dentro de la sala, crea un lenguaje corporal que es muy importante, que determina muchas de las cuestiones del contexto y de la asertividad de las dos personas implicadas. Pues esto, no es lo mismo una sala de visitas con el paciente sentado, en un ambiente más tranquilo, donde habitualmente las interrupciones no son tanto ambientales como una compañera que entra, que te pide algo, que tienes que salir. No es ideal, pero tiene otros condicionantes. Muy bien. Por lo tanto, recapitulo, la importancia del contexto, de ese contexto inmediato, y la importancia de adaptar el mensaje, de decodificarlo, para que el paciente entienda bien qué es lo que le estamos diciendo. Y para ilustrar la importancia de la decodificación,
os traigo una viñeta del cómic El cáncer de mamá de Brian Weiss y editado aquí en España por Soldarte Ediciones, que trata sobre una familia. El personaje principal es mamá, que está diagnosticada de cáncer de pulmón con metástasis cerebrales en un estadio 4, que es el estadio más avanzado del cáncer. Y en esta viñeta lo que pasa es que en una comida familiar la mamá, la protagonista, dice, bueno, por lo menos solo es un estadio 4. Y claro, el hijo le dice, a ver, ¿te das cuenta de que ese es el estadio más avanzado? Y entonces ella dice, no, pero si hay 10 estadios. Y entonces el hijo tiene que rectificarla, no hay 10 estadios, hay 4 y tú tienes el peor. Yo personalmente creo que un paciente oncológico nunca debería salir de una consulta médica teniendo esta duda. Por lo tanto, aquí Brian Weiss, de una manera totalmente sutil, con mucha masquerra, que decimos en catalán, y retrata muy bien algo que no nos enseñan, porque ha pasado fuera de cámara, como diríamos en cine, y es que aquí alguien le ha explicado mal o no se ha asegurado de que el mensaje llegara decodificado a la paciente, porque ella cree que está en una situación mucho mejor de la que realmente está. Entonces esto es un muy buen ejemplo de este primer nivel de cómo debe ser la comunicación médico-paciente. Muy bien. Una de las cosas, ahora dejamos un momento el cómic y vuelvo un poco a la parte más teórica. Cuando a los estudiantes de medicina se nos explica o se nos enseña a dar malas noticias, habitualmente se ponen ejemplos totalmente dramáticos. Explicarle a alguien que ha sido diagnosticado de cáncer, que tiene una enfermedad terminal, que un familiar suyo ha muerto, situaciones extremas. Pero la verdad es que una mala noticia no es solamente eso. Una mala noticia puede ser prácticamente cualquier cosa que le dices a un paciente que no está preparado para oír. Desde situaciones prepatológicas, como decirle a una persona que tiene una tensión alta y que vamos a tener que hacer un tratamiento diario para bajar esa tensión y controlar ese factor de riesgo, hasta decirle a una persona que tiene que hacer dieta porque tiene el azúcar alto, o decirle a alguien que tiene una radiografía lumbar con signos de artrosis y que eso va a condicionar un dolor crónico que no vamos a poder curar realmente. Estas situaciones pueden ser absolutamente dramáticas para una persona y no hace falta que le estemos diciendo que un familiar suyo ha muerto. Por lo tanto, la importancia de la comunicación va más allá de las malas noticias y creo que eso es algo que se les dice poco a los estudiantes de medicina, pero que habría que ahondar más. Y de hecho, una cuestión que es capital en este contexto es el tema de que una persona que está desesperada por un diagnóstico, porque tiene una dolencia a la que no le encontramos nombres y apellidos, por ejemplo, cuando a esa persona le dices que está sana y que no le pasa nada, le estás dando la peor noticia posible. Mi intención no es personalizar en esta presentación, en esta conferencia, pero creo que sí que es ilustrativo poner algunos ejemplos personales, ¿no? Y a mí se me ha puesto a llorar un paciente por decirle que no le pasaba nada, porque es un choque contra su expectativa. Y eso condiciona lo que he venido a llamar un contexto ampliado. Ese contexto ampliado está formado por las expectativas propias del paciente, por las expectativas previas y por sus propios conocimientos. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de comunicarnos con una persona y de encontrar la manera de hacerlo de forma efectiva. Pero del mismo modo que todo este contexto ampliado afecta al paciente, en realidad también afecta a la parte médica. ¿Por qué? Porque nosotros también llegamos a esa conversación con unas expectativas, con unos conocimientos y con unas ideas preconcebidas. Un médico de familia estándar, al cabo del día, receta medicamentos para la tensión al 90% de sus pacientes. Habitualmente, personas mayores que con dieta no han conseguido controlar sus cifras tensionales
y que llega un momento que te sientas con ellas y les dices, es el momento de iniciar tratamiento antihipertensivo. Y todas las experiencias previas de las personas a las que se lo has dicho y la manera como han reaccionado condiciona brutalmente la manera como se lo vas a decir a una persona en concreto. Y esa persona en concreto no tiene por qué reaccionar como todas las anteriores. Por lo tanto, expectativas, conocimientos, prejuicios, todo ese contexto que va más allá de dónde estamos hablando, de cómo estamos hablando, de qué cosas nos rodean, sino el contexto nuestro interno, también es muy importante a la hora de llegar a este punto, ¿no? Y esto lo vamos a ilustrar con una viñeta sacada de Un mal médico de Ian Williams, el acuñador del término medicina gráfica. Este título está editado aquí en España otra vez por Saudarte Ediciones. Y bueno, la patología central del cómic es un trastorno obsesivo compulsivo, pero no será el del caso del paciente que vamos a ver ahora. Aquí el protagonista, Iwan, está hablando acerca de un paciente que era un señor un tanto desagradable, que iba con gafas de sol siempre, que tenía como un mal aspecto, unas formas muy bruscas y que en un momento dado de la historia se suicida. Y entonces Iwan dice, yo tenía contra él tantos prejuicios como cualquiera. Quería que se marchara de mi consulta cuanto antes, me daba escalofríos. Quizás podría haber hecho más, podría haberle salvado. Y si le dais la oportunidad a leeros el cómic, veréis que sí, podría haber hecho más y sí, podría haberle salvado. Porque en parte ese personaje claudica por la incomprensión que hay a su alrededor. Entonces, aquí Williams hace un ejercicio de empatía retrospectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entender, lo ideal sería entender que esos prejuicios previos tienes que dejarlos a un lado e intentar enfrentarte a la situación, a esa relación conflictiva, a esa relación tensa, a esa relación complicada, porque no todas las relaciones son fáciles, ni cuando estamos trabajando ni en nuestras vidas personales. Pues enfrentarnos con la mayor objetividad, sin prejuicios, como si fuésemos una hoja en blanco, sobre todo en nuestro ambiente laboral. La relación médico-paciente no puede estar salpicada por que un paciente nos dé escalofríos. Y todos estos ejemplos me gusta pensar que nos sirven para reflexionar acerca de lo que está pasando en las viñetas e intentar mejorar nuestra práctica clínica, ¿no? Ser mejores profesionales porque hemos visto lo que no queremos hacer. Y nadie quiere estar en el papel de Iwan en este momento, ¿no? Muy bien, pues dicho esto, ¿no? Ahora que hemos analizado un poco cómo se desarrolla la relación médico-paciente, vamos a hablar de los modelos de relación que hay. A nivel clásico se habla de 4 modelos: el modelo paternalista, el modelo interpretativo, el modelo informativo y el modelo deliberativo. Estos modelos a mí no me gusta considerarlos de forma jerárquica, ni me gusta considerar que hay algunos mejores que peores, sino que me gusta concebir los modelos de relación como herramientas que nos sirven para situaciones y para pacientes determinados. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos que demuestran que no siempre podemos usar un modelo deliberativo, que es el que habitualmente los libros ponen como que es el ideal y es al que todos deberíamos tender y al que deberíamos aspirar. Pero la verdad es que tenemos pacientes que solo funcionan ante un modelo paternalista. Por ejemplo, personas mayores con un nivel socioeducativo bajo que no entienden la relación con el médico como un intercambio bilateral de opiniones, que ante la pregunta ¿usted qué prefiere? Siempre contestan lo que usted me recomiende, lo que usted diga. Yo no sé, es usted el especialista, es usted la persona que me puede guiar. Entonces, en este tipo de pacientes, utilizar un modelo de relacional paternalista no es propiamente algo negativo, es la herramienta que necesitamos para trabajar con ese paciente. Por ejemplo, un segundo ejemplo, cuando tenemos una situación crítica, siempre se nos dice, en ese momento, en una situación de vida o muerte, el paciente no puede elegir ni está capacitado para elegir. Es el profesional el que decide qué es lo mejor para él y actúa en consecuencia.
una persona parada, tú le haces una RCP y no le preguntas. Y aparte te ampara la ley, es decir, esto debe ser así. Eso es una actuación paternalista, porque ya veremos cuáles son las características de este modelo a continuación. Pero no has preguntado, no has tenido en cuenta la opinión del paciente, ni sus valores, ni su autonomía, nada. Tú has actuado de forma paternalista y no está mal. Es lo que hay que hacer, es lo que requiere la situación. Entonces, intentemos tener un poco la mente abierta en este aspecto e intentar entenderlos como herramientas. Y vamos a intentarlo ahora sí. Y para ello empezamos con el modelo paternalista, tal y como os he prometido. En este modelo, el médico ejerce un papel protector sobre el paciente y actúa en función de lo que cree que es mejor para él. Antepone su propia concepción de la beneficencia a los valores del paciente. Ahora bien, si los valores son compartidos por ambas partes de la relación, no habrá conflicto, pero casos donde lo que es bueno no es compartido por los dos marcos morales, entonces es cuando aparecerá el conflicto. Ponemos, por ejemplo, un paciente que no quiera tomar benzodiazepinas porque entre sus valores morales está que no consume cosas que causen adicción. Por ejemplo, exadictos. Por ejemplo, personas que sean muy rígidas con el tema de las drogas. Vale, pues a esta persona, si su médico le pone un lorazepam para dormir de forma unilateral, sin explicarle que eso es una benzodiazepina y que puede causar adicción, ahí habrá un conflicto en la relación de esas dos personas y se perderá la confianza. ¿Vale? Entonces es un ejemplo en la que el modelo paternalista no tiene cabida. Igual que antes hemos puesto algunos que sí, pues hará uno que no. Vale, entonces, por tanto, el modelo paternalista solo tiene sentido cuando el paciente permite que su autonomía dependa del rol protector del médico. Y para ilustrar esto, traemos un par de ejemplos en este caso. El primero es de Comiendo con Miedo, de Elizabeth Carril, un cómic editado por Astronave, que es la sección joven de Norma Editorial, y que nos explica un trastorno de conducta alimentaria. La protagonista, basada en la propia Elizabeth, empieza desde los primeros síntomas de una anorexia nerviosa hasta su absoluta recuperación años más tarde, pasando por el momento en el que está ingresada en una ala psiquiátrica para tratamiento del trastorno de conducta alimentaria. Entonces ya veréis que los pocos ejemplos que traigo de este cómic, todos suceden en aquel pequeño momento en el que está en la sala blanca, que le llaman, y porque son los más crudos y casi todos van a ser ejemplos negativos. Vale. Pues dentro de esto, esta frase sucede en el contexto de una dinámica de grupo, de un grupo de personas con trastornos de alimentación, como os decía, y esta es la persona que dirige la actividad y en un momento dado le dice a Elizabeth: con esta actitud jamás te recuperarás, eres el típico caso de enferma crónica, vas a estar con tu monstruo toda la vida. Aquí lo de monstruo hace referencia a la anorexia nerviosa. Aparte de la crueldad que destilan estas afirmaciones, en ella el profesional está sugiriendo que conoce los valores de la paciente y que no va a tener autonomía para poder elegir. Dos cosas que son absolutamente mentiras si le dais una oportunidad al cómic y os lo leéis. En el fondo, él lo que está diciendo es: si no haces lo que yo te digo, si no aceptas que yo soy tu protector y yo sé lo que es bueno para ti, no te vas a curar. Y eso, aparte de ser mentira, porque hay muchas maneras de tratar a los pacientes con enfermedades mentales y a los pacientes con TCAs, es muy fuera de lugar, ¿no? En eso también estaremos de acuerdo. Pero bueno, bajamos un poco el nivel de intensidad de esta escena, que es brutal, y pasamos a un ejemplo de otro cómic, que es Give Me Regards to Blackjack, de Sato Suo, y editado aquí en España por Sekai Editorial. No hagáis caso a lo del título, que es un error, ¿vale? Estamos en el modelo paternalista.
Vale, pues en este momento, bueno, os explico un poco de qué va el cómic. Give Me Regards to Black Jack nos muestra los pasos de un residente de medicina de primer año a lo largo de diferentes servicios de un hospital. Y en este primer número está en el servicio de cirugía. Y están tratando a un paciente que necesita un bypass coronario, pero que por su situación clínica global, la operación tendría muy mal pronóstico. Entonces tiene una conversación con este adjunto que le dice, vamos a leer primero el segundo bocadillo. Él tan solo necesita ser operado. Ya está. De nuevo vemos esta idea del médico como conocedor de qué necesita el paciente y protegiendo su vida por encima de cualquier cosa. Incluso los deseos del paciente o algo tan elemental para nosotros como brindarle una buena información. Porque vamos a leer lo que había dicho antes. ¿Crees que podrías cambiar algo diciéndole la verdad? Es la muestra de la arrogancia paternalista máxima, ¿no? Es decir, no solamente yo sé lo que es bueno, sino que no le voy a explicar el resto de alternativas porque se equivocaría eligiendo. Bueno, pues como hemos dicho, el modelo paternalista es una herramienta que en algunas ocasiones puede servirnos, pero en otras ocasiones es totalmente devastadora, como nos han mostrado estos dos ejemplos. Y ahora sí, pasamos al modelo informativo. En este modelo, los profesionales sanitarios son gestores de la información y ejecutores de la misma. Es como si fuéramos Wikipedia, pero pudiésemos expandir recetas y operar al paciente. Este rol tan tecnocrático del médico requiere que el paciente asuma la situación. Por lo tanto, el paciente considera, o en este contexto se considera que el paciente tiene unos valores fijos y conocidos, él sabe lo que quiere. Y además puede ejercer su autonomía todo el rato, de cualquier manera y con absoluta decisión. Bueno, podemos discutir largo y tendido sobre si una persona sin conocimientos médicos puede tomar decisiones basadas únicamente en información técnica. Porque que tengas la información técnica no siempre quiere decir ni que puedas comprenderla, ni que puedas hilar lo suficientemente fino como para entender las consecuencias de lo que se está diciendo. A ver, al final, medicina es una carrera de 6 años más la especialización, donde las cosas no son tan fáciles como cuando las lees la primera vez y tienen múltiples complicaciones, tienen múltiples subcosas que tener en cuenta y siempre estás aprendiendo, ¿no? Entonces, quizás para situaciones de poca importancia este modelo sí que sirve, pero en general en situaciones de más complejidad diagnóstica o terapéutica me tendrían que convencer, no lo veo muy claro. Y de hecho os traigo como muestra otra página de Give Me Regards to Black Jack. Y en este caso seguiremos con el mismo paciente que habíamos visto anteriormente, que en un momento dado sí que es capaz de preguntar a los médicos que tiene alrededor qué le pasa, ¿no? Me dice, ¿qué tal estoy? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Y otro médico, que no es el mismo que hemos visto antes, le contesta, ojo, cuidado. Ha habido cambios físicos definidos que surgen por la hipertensión y la hiperlipemia. La arteriosclerosis ha provocado que las paredes de la arteria coronaria circunfleja izquierda y la arteria descendente anterior se vuelvan arterioscleróticas y se obstruyan significativamente, dando lugar a angiopatía. Estenosis coronaria orgánica acompañada de isquemia miocárdica transitoria que apunta a una inminente necrosis miocárdica y que es compatible con una cirrosis hepática descompensada por una hepatopatía alcohólica. Hombre, el paciente informado está, eso desde luego, pero yo tengo dudas de que haya entendido nada. Y este es el drama, ¿no? del modelo informativo. Una cuestión que ya hemos comentado y que aquí se hace patente es la adaptación del mensaje, la adaptación a la cultura del paciente, a los deseos de saber del paciente, pero también a su capacidad de comprensión. Estamos hablando con una jerga absolutamente tecnificada que
tiene cero decodificación de la que antes hablábamos. Yo no digo que esto se tenga que explicar con una simplificación máxima de tienes las arterias llenas de grasa y por eso tu corazón está fallando, pero quizás hay un punto intermedio entre la máxima simplificación y la máxima tecnificación, y eso es difícil encontrar en qué punto tenemos que estar, pero seguro que no, vamos, ninguna duda. En la segunda página, si seguimos leyendo, bueno, recuerdo que esto lo estamos leyendo de derecha a izquierda porque es un manga y cuando hago las presentaciones mantengo el orden de lectura. Vale, pues en esta segunda página vemos como el mismo paciente le dice al final de todo: nosotros le operamos porque usted nos lo pide, que es la ejecución máxima del modelo informativo. Yo le digo lo que tiene y usted me dice lo que quiere. Y le opero porque usted quiere que le opere. Hombre, por suerte la realidad no es así. Por suerte el criterio técnico prevalece y ese tipo de situaciones yo creo que son absolutamente anecdóticas y que podríamos estar hablando de ellas en contextos de medicina privada, de medicina estética, donde realmente no hay una patología que influya en un resultado o que se interfiera con realmente cuál es el objetivo de la terapéutica, porque esto obviamente a nadie le van a quitar, no sé, una vesícula porque diga que se la quiten sin tener piedras que justifiquen esa retirada de ese órgano, ¿no? Por poner el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Muy bien, pues pasamos al modelo interpretativo, el tercero de los 4 modelos clásicos, y vemos cómo en este modelo el médico adopta el rol de consejero, con el objetivo de informar al paciente, guiar sus deseos y ejecutar sus decisiones. En este modelo los valores del paciente son interpretables. Por ejemplo, pese a que un paciente valore el derecho a la vida y el derecho a su propia vida como uno de los valores morales máximos, un buen médico consejero debería poder guiarle para que realice un documento de voluntades anticipadas que limite el esfuerzo terapéutico llegado el momento. Por tanto, el paciente acepta que su autonomía es flexible, puede ser rígida en algunos momentos y pasiva en otros. Este modelo requiere una gran virtud entre el médico y el paciente, que es la confianza. El modelo interpretativo no se sostiene sin que haya una relación de confianza mutua. Del mismo modo que pasará con el modelo paternalista, habrá ocasiones donde la herramienta llamada modelo interpretativo sea necesaria y otras en las que sea un error. Pero yo creo que es una de las bases actuales de la manera como nos relacionamos tanto el personal sanitario como los pacientes entre nosotros y yo creo que es clave, ¿no?, para entender el momento histórico a este nivel en el que estamos. Y os traigo pues un ejemplo, en este caso también de un manga que se titula Si te pudiera decir gracias, es de Takinami Yukari, lo editó por Mónica Tarato hace unos años. Y en esta historia, Yukatari nos explica su propia experiencia con un cáncer de páncreas estadio 4 que tuvo su madre. Y veremos desde los primeros síntomas hasta que su madre fallece. Seguro que ya sabéis que el cáncer de páncreas es un cáncer absolutamente devastador, hoy en día aún con una supervivencia ridícula y que afecta de manera muy significativa a las familias a las que básicamente destruye, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos a una doctora, ¿no?, que le está explicando un poco las opciones terapéuticas. Vamos a ver, dice: el tumor mide unos 2 centímetros, que es bastante grande. No se pueden verificar las infiltraciones con la TC, pero dado que el tumor está afectando a la aorta, es imposible extirparlo mediante una cirugía. Por lo pronto, lo mejor es que tratemos de reducir el crecimiento del tumor con quimioterapia. ¿Está de acuerdo? Y le dice: confío en su criterio, doctora. A diferencia de los ejemplos paternalistas que habíamos visto, aquí la actitud de la doctora no es: vamos a hacer quimioterapia porque esto va a ser lo que le va a ir mejor, o esto es lo que yo creo que va a ir mejor, o esto es lo que la va a curar, o esto es la que... No, sino una de las opciones que tenemos es la quimioterapia,
pero en realidad te está dejando una puerta abierta, porque le pregunta si está de acuerdo. Y la puerta que le deja abierta es, si tú me dices que no, la alternativa es no hacer nada. Y también sería una opción válida, porque en realidad, aquí no lo pone, ¿eh? Aquí ahora yo sobreexplico de formación profesional, pero en este cáncer la quimioterapia a este nivel es paliativa. Y todos sabemos lo que es una quimioterapia. Entonces, una quimioterapia paliativa, la opción de no hacer nada es igual de válida. ¿Vale? Simplemente es cuestión de darle más o menos tiempo a esa persona. Con lo cual, para mí este es un buen ejemplo de un modelo interpretativo en el que ella interpreta, bueno, pues que esta persona viene a la consulta con una hija, con 2 nietos, con un nieto pequeño, probablemente quiere más tiempo y la manera que tenemos para dárselo es pues hacer quimio. Y se lo pregunta, dice, ¿estás de acuerdo? Y ella confía y dice, pues sí, pues me parece bien lo que me estás diciendo, porque en el fondo sobreentiendo cuál es la alternativa. ¿Vale? Entonces hay aquí la madre, ¿no?, está cediendo parte de su autonomía, confiando en lo que se le ha propuesto, pero sin que lo que se proponga sea una imposición, que sería un poco la diferencia con el modelo paternalista. Y bien, pues vamos allí con el modelo deliberativo. En este modelo, el rol del médico se establece como una suerte de profesor socrático que no solamente informa y ejecuta lo que el paciente decide, sino que entabla un debate socrático con su paciente para descubrir sus valores y desarrollar su autonomía. El objetivo del médico en este modelo es respetar la autonomía del paciente, pero también hacerla crecer mediante la aportación de conocimientos y el desarrollo de razonamientos compartidos. Obviamente, las limitaciones de este modelo son muy grandes. Para empezar, requiere que tanto el paciente como el médico o la médica sean 2 personas con habilidades comunicativas, con inteligencia emocional, que el paciente tenga un buen nivel socioeducativo que le permita no solamente entender cuestiones médicas, sino establecer un intercambio de opiniones. Y además, para poder realizar esto, hay una limitación brutal en el campo de la sanidad, y es el tema del tiempo. Un modelo deliberativo comporta una cantidad de tiempo invertido en el paciente que no siempre es posible. Y esto es un drama. Pero sí que es cierto que si conseguimos saltar esa limitación técnica y las condiciones son óptimas, el modelo deliberativo es prácticamente lo más deseable, ¿no? Pero eso teniendo en cuenta que el paciente tiene que ser ideal, que el contexto tiene que ser ideal, que el médico tiene que ser ideal y que tenemos que tener el tiempo necesario para poder llevarlo a cabo, ¿no? Vale, pues para poner un ejemplo de esto, que me ha costado, porque ya decíamos al principio que habitualmente los ejemplos que encontramos de relación médico-paciente son más bien negativos, pero en este caso hemos encontrado uno de la mano de Lou Louvier en su cómic Cara o Cruz, conviviendo con un trastorno mental, editado por Norma Editorial. Y es un cómic que habla en concreto de la ciclotimia, pero en general habla de todos los trastornos del espectro bipolar, que son unos cuantos. Muchas veces pensamos que el trastorno de bipolaridad es uno único y no es verdad, hay varios. Y este cómic es una delicia en ese sentido, aparte tiene un montón de infografías, muchísimos conocimientos técnicos y se hace absolutamente entretenido de leer. Yo no sé cómo lo hizo Lou Louvier para conseguir el equilibrio entre todos estos elementos, pero lo hizo. Y os traigo un par de páginas de este cómic. Todo empieza con Lou intentando, bueno, yendo al psiquiatra, ¿no? Y nos comenta, ¿no?, que por encima de los títulos, de ser el mejor especialista, de ser el más listo, de ser el más guapo, lo importante es que haya un factor humano y que haya confianza. Y entonces Lou le explica que, bueno, he progresado mucho, he aprendido a ver a mi zorro. Aquí lo del zorro hace referencia a la ciclotimia. En muchos cómics de medicina gráfica se representa la enfermedad como un monstruo, como un animal, como algún tipo de presencia que facilita separar al paciente de su enfermedad
y establecer un diálogo entre las dos partes, ¿no? En el caso de Carao Cruz, la ciclotimia es un zorro, y esto, para saber por qué, tenéis que veros el cómic y ya está. Bueno, sigo. Dice, he aprendido a ver a mi zorro. Me esfuerzo en gestionarlo sin por ello negarlo, y a pesar de eso sufro mucho. Me dijo que podría ayudarme. Quisiera recibir tratamiento. Entonces, seguimos en la siguiente parte. Dice, para los bipolares de tipo 1 y 2, un tratamiento es indispensable. Pero en el caso de la ciclotimia no es igual. Algunos viven muy bien sin él. Hablamos de tratamientos largos y coercitivos, a veces de por vida. ¿Estás segura de querer eso? Segura. Aquí se establece un diálogo. Esto es bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Obviamente la confianza que veíamos en el interpretativo está aquí, pero la paciente se ha podido explicar, ha podido decir qué es lo que con lo que no está conforme en su vida. Él le está explicando que en realidad le está pidiendo algo que no es necesario, pero están llegando a un acuerdo. Hay un debate, hay un intercambio de opiniones, hay una deliberación, ¿no? Entonces el psiquiatra sigue, le dice, es necesario que tengas una cosa clara. La bipolaridad no se cura realmente. Los tratamientos sirven para estabilizarla. Nuestro objetivo será limitar los picos y las depresiones, preservando tu sensibilidad y creatividad. Entonces, bueno, le dice que van a utilizar un tipo de medicamento en concreto, que son los anticíclicos. Y bueno, pues ella dice, perfecto, muy bien, esto es lo que yo quería. Bueno, vemos, ¿no? Cómo la conversación gira en torno a ese debate entre los dos personajes, entre intentar buscar lo que técnicamente es adecuado, que a lo mejor sería no dar medicación, pero lo que la paciente necesita. Posteriormente en el cómic, esto ya no lo he puesto porque eran muchas viñetas, este tratamiento no le funciona a la protagonista porque le causa como muchas reacciones adversas. Y entonces cambian de medicación y pasan al litio, al medicamento estándar que todos conocemos para la bipolaridad. Y ella pues aprende a convivir con ese medicamento, aunque es más difícil de tomar, tiene más consecuencias, es más engorroso. Pero a mí me gustaría que realmente se viera, ¿no? Lo que yo creo que veo en estas páginas, que es las decisiones compartidas, el ejercicio de entender al paciente, de entender las cuestiones técnicas, todo esto que convierten en algo tan interesante y tan atípicas estas dos páginas. Muy bien, pues hemos visto los 4 modelos clásicos, pero en realidad podríamos añadir un 5º modelo. Y a diferencia de los demás, este modelo no es una herramienta válida ni deseable. Está prohibida por los ordenamientos jurídicos y pese a que en el ámbito de la medicina profesional está totalmente desterrada, la verdad es que sigue existiendo. Habitualmente se citan como ejemplos pasados los experimentos de Tuschke sobre la sífilis y os los voy a explicar brevemente, aunque no os pongo ningún cómic de ejemplo, pero si alguien sabe de algún cómic que trate este tema, por supuesto encantada de que me iluminéis. El experimento de Tuschke fue un estudio clínico realizado entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. En el 72 terminó no porque tuviese que terminar, no porque fuese un estudio clínico pensado para 40 años, sino porque hubo un gran escándalo periodístico en torno a esta cuestión. El Servicio de Salud Pública quería estudiar la evolución natural de la sífilis. Seguro que sabéis que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que empieza con unas úlceras que habitualmente aparecen en la zona genital, pero pueden aparecer en otros sitios, y que acaba con una patología neurológica, la neurosífilis, que se comporta como una demencia curable en realidad, pero que si no se pone el tratamiento adecuado acaba matando al paciente. Es una enfermedad mortal. El drama de esto es que en 1947, 15 años después del inicio del estudio, se descubrió que la penicilina era el tratamiento efectivo contra la infección. De hecho, actualmente la sífilis se trata con penicilina. El problema es que de los 600 hombres afroamericanos que entraron en el estudio, 399 de los cuales estaban efectivamente infectados con sífilis, absolutamente a ninguno se le trató con ese medicamento.
y permitieron que la enfermedad siguiera evolucionando hasta desarrollar neurosífilis y morir. ¿Por qué? Porque ese era el objetivo de su estudio. Ellos querían ver cómo la enfermedad llegaba a sus últimas consecuencias. No se les facilitó ni a los pacientes ni a los enfermos, ni a los enfermos ni al grupo control la medicación, y básicamente el experimento paró porque esto se descubrió, si no habrían seguido hasta la muerte de los 600 participantes. Cuando el experimento paró, se constataron 128 muertes y como muertes colaterales o como efectos colaterales, 40 mujeres y 19 niños se contagiaron por el contacto estrecho con sus familiares que estaban incluidos en el estudio. Obviamente, hoy esto sería totalmente impensable, al menos aquí en Europa, y el ejemplo que os traigo no va exactamente por aquí, sino que va por una deriva de lo que es usar a las personas como medios y no como fines. Entonces, el modelo instrumental para utilizar el esquema que hemos estado utilizando hasta ahora sería aquel que considera al paciente, que ignora los valores y la autonomía del paciente en pro del ego totalitario del médico o del personal sanitario o de la persona que ejerza este tipo de modelo de relación. Y para ilustrar esto traigo otro ejemplo extraído de nuevo de Comiendo con Miedo de Elizabeth Karim. Y es una pequeña viñeta donde vemos a una persona, a un médico alternativo, que le propone a la paciente recordemos que es una paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, y le está proponiendo una dieta rica en sodio para mejorar su trastorno de la conducta alimentaria. Muchas de las llamadas terapias alternativas no tienen evidencia científica, no han pasado ningún protocolo de seguridad sanitaria y en ocasiones incluyen técnicas de manipulación coercitiva. En definitiva, las personas que atienden a pacientes y les proponen este tipo de soluciones están anteponiendo su ego y sus motivaciones personales a la autonomía y a los valores de las personas a las que atienden, porque esto lo reducen habitualmente con las técnicas de manipulación. Y estos tres elementos yo creo que están representados en esta viñeta. Una promesa basada en pseudociencia, que yo sepa, el sodio no hace nada más que subirte la tensión y si la tienes baja puede hacer síndromes confusionales y historias, es decir, no tiene nada que ver con la fuerza y la energía, no es como, no sé, como la anemia, ¿no? Que sí que provoca esta sensación de pérdida de fuerza. Y con cero seguridad sanitaria, porque un aumento brusco y excesivo del sodio puede causar enfermedades neurológicas muy graves, ¿vale? Con lo cual tenemos estos dos elementos y el tema de la manipulación yo creo que se puede entender en ese lenguaje, en esa fuerza, en esa energía, ese tipo de cosas que vemos muchas veces relacionadas tanto con las terapias alternativas como con esta suerte de vendehumos que hay alrededor de ellas. Muy bien, pues ya llevamos casi una hora aquí de palique y vamos a ir a la última parte de la presentación, que es unas conclusiones un poco ampliadas, ya lo veréis. A lo largo de la conferencia hemos hablado de la importancia de la comunicación entre el personal sanitario y los pacientes y además hemos analizado los diferentes modelos de relación y hemos ahondado un poco en la idea de que esos modelos deben ser herramientas que podemos usar según las condiciones y los pacientes. Pero utilizarla cuando no toca es lo que es un error personal y profesional que puede tener consecuencias. Ahora bien, me gustaría incluir una última idea que creo que es la más importante de todas y es esta frase de aquí. La mala educación no es un modelo relacional. Para visualizar esta objetividad os traigo tres ejemplos. Sé que es una frase que es muy obvia, pero a veces las cosas obvias son las cosas que más hay que subrayar.
Y el primer ejemplo lo traigo con el cómic Tiembla, de Ramón Ricart, editado por Pan Ediciones, donde, de nuevo, ya sabéis que la mayoría de estos cómics nos hablan de experiencias personales. Pues Ramón Ricart es un chico que, siendo muy joven, ahora no recuerdo la edad, mentiría, pero estando entre los 40 y los 50, le diagnostican una enfermedad de Parkinson. Y desesperado en un momento dado decide ir a ver al mejor neurólogo de Barcelona, un súper especialista en Parkinson, que tras tener un pequeño encontronazo en la consulta, porque el protagonista le hace una pregunta sobre precisamente terapias alternativas, el médico, el súper especialista en Parkinson, que tiene que estar acostumbrado a dar un diagnóstico terrible a las personas, le dice esto: sigue nuestras indicaciones o te quedarás tieso como un palo. Obviamente, en esta frase lapidaria hay mucho paternalismo, pero también hay mucho de mala educación, porque lo de tieso como un palo se lo podría haber ahorrado, porque estás haciendo un daño sobreañadido a una persona que está sufriendo. ¿Vale? Entonces, es paternalista y encima desafortunado y insultante. El segundo ejemplo vuelve a ser del cómic de un mal médico, de Ian Williams, y en este caso el doctor Iwan está repasando el historial clínico de una paciente, pero está repasando las notas que han escrito otros médicos, ¿vale? Y está un poco desordenado, perdonad. Voy a leer primero la imagen de la izquierda, la viñeta que está más a la derecha. Dice: es una mujer difícil, desagradable y difícil. Tengo la sospecha de que probablemente tenga un trastorno límite de la personalidad. Vale. Esta notación acaba siendo codificada cuando se digitaliza la historia clínica. Si vais leyendo las viñetas lo veréis. Y a la paciente finalmente se la etiqueta de un trastorno límite de la personalidad. Una cosa que no es cierta porque ningún psiquiatra la ha diagnosticado de ello, pero por culpa de esa etiqueta, cuando esta paciente vaya a solicitar, no recuerdo si era una ayuda o si era algún tipo de cuestión burocrática, se la denegarán por culpa de que ese diagnóstico está incluido en su historia clínica. Entonces, los dos personajes siguen hablando y dice: hombre, ciertamente la mujer es rarita y difícil. Y dice: igual, sí, pero no más que mucha otra gente que conocemos. Y es que aunque alguien sea desagradable y difícil, primero, eso no es un diagnóstico, eso no es una valoración médica y eso no debería estar escrito en un papel. Y eso es insultante. Y a veces las cosas insultantes y la mala educación tienen consecuencias. Y no solamente tienen consecuencias en el ánimo del paciente, en el daño emocional que le causa a Ramón oír que alguien le dice que se va a quedar rígido porque no va a hacer, o porque no hace lo que le dice, ¿no? O por el motivo que sea. En realidad eso no habría que decírselo a nadie. También puede tener consecuencias burocráticas y legales, porque ese tipo de comentarios quedan registrados en un documento que tiene sus implicaciones. Entonces, no solamente la mala educación no es un modelo relacional, sino que tiene consecuencias. Y como último ejemplo, os vuelvo a traer el cómic de Comiendo con Miedo. Como veis, todos los ejemplos que salen de este cómic son horrorosos, aunque hacia el final de la historia hay ejemplos magníficos de profesionales que la ayudaron. Y un motivo más para leer este cómic es el contraste entre los malos ejemplos y los buenos ejemplos. Lo que pasa es que los buenos ejemplos no me servían tanto porque hay más material, ¿no?, con buenos ejemplos, pero es que los malos son muy buenos en este cómic. Y bueno, pues volvemos a estar en la Sala Blanca, volvemos a estar en esa institución para tratar los trastornos de conducta alimentaria y estamos en un momento en el que Elizabeth está supervisada cada vez que come y los profesionales que trabajan con ella creen que ha escondido un trozo de pan, lo cual en este contexto pues es grave, obviamente, porque tienen que comer las calorías que se les indican cada día y porque la anorexia nerviosa, si no se trata de forma estricta, las personas se mueren de una forma agónica y muy cruel,
con lo cual es necesario esa supervisión, es necesario esa vigilancia estrecha. Lo que no es necesario es lo que pasa a continuación. Y es que en busca de ese trozo de pan escondido, Elizabeth se desnuda. Y uno de los profesionales que estaba buscando el trozo de pan le dice: créenos, para nosotros tampoco es agradable ver un cuerpo como el tuyo, y no es necesario ser tan grosera. Bueno, decir que yo creo que ya eso es inundar en lo mismo, pero es un ejemplo que creo que es desgarrador y creo que sirve para decir que la mala educación, los insultos, las vejaciones no son un modelo de relación. Y esto es una cuestión de sentido común, pero es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y espero que esta última cuestión sirve para que aquellos sanitarios o futuros sanitarios que puedan ver o escuchar esta conferencia piensen en qué tipo de relación quieren tener con sus pacientes. Y con esto ya sí que acabo y muchas gracias a vosotros por escucharme. Muchas gracias a ti, Mónica, por esta interesante intervención. Y, ¿te parece? Cambiamos otra vez las presentaciones para volver a la pantalla y abrir el oportuno turno de preguntas con el público. A ver. Hay una palabra pedida por parte de Raimundo. Raimundo, cuando quieras. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Hola, el último ejemplo que pusiste de modelo, que es el instrumental, creo que es, me llegó a la cabeza dos ejemplos, que no sé si te ves o no, de la política que hubo en Estados Unidos de eugenesia, que se postergó hasta después incluso de la Segunda Guerra Mundial, como el ejemplo de la sífilis, en la esterilización de hombres y mujeres, digamos, pobres, idiotas o, como digo yo, promiscuos, y en que se puso la eugenesia de Estados Unidos, que la espió Hitler para hacer sus campos de concentración, y digamos que el tema de los presos que tenían en los campos de concentración, cuando también los sometían a experimentos médicos, creo que son dos ejemplos de modelo instrumental. No sé si te veo de eso. Esa es mi pregunta. Hombre, ejemplos de modelo instrumental son seguro, pero cómics que hablen de ello, pues no sé, la verdad, yo no los he encontrado. Seguro que están, seguro que todo eso se ha reflejado en algún momento, pero que yo conozca ahora mismo no. Vale, gracias. Nada, a ti. ¿Más preguntas? ¿Alguien más quiere intervenir? Recuerden que de momento preguntar todavía es gratis. De momento, luego les pasamos el número de Bizum. Sí. Pues, si nadie quiere preguntar nada más, solamente me queda, Mónica, darte las gracias una vez más por haberte prestado a participar hoy, teniendo en cuenta que hay una hora más, que estamos en el final de la semana, y darte las gracias nuevamente por volver a prestarte a participar en un evento de carácter divulgativo de la Universidad de La Laguna. Si no me fallan las cuentas, esta es la tercera ocasión que actúas como conferenciante y lo has hecho a través de diversas fórmulas, la segunda dentro de los eventos de la Semana del Cómic de La Laguna, y espero que a esta sigan muchísimas más. Muchas gracias, Luis. Para mí es un auténtico placer estar aquí contigo, ya lo sabes. Pues nada, muchísimas gracias por tu amabilidad, por esas amables palabras. Y bueno, solamente queda despedir esta 96ª edición y comentan por aquí ya por el chat, por ejemplo, Andrea López, muchas gracias, ha estado increíble. Pueden también, si no pueden intervenir por micrófono, pueden dejar por aquí sus comentarios y en lo que alguna persona más se anima, simplemente comentar que la siguiente edición de Escépticos en el Pabellón Tenerife vuelve a ser presencial y será el 20 de enero. Y hablaremos de la creación de la vida, de la magia a la ciencia, a través de la novela de Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero les tendrán más información tanto en la página del Aula Cultural de Divulgación Científica como en la sección de agenda de la Universidad de La Laguna.
Nos volveremos a encontrar entonces para esa 97ª edición en el Pub Sócrates a las 8 de la tarde de ese viernes 20 de enero. Y dicho esto, solamente queda cerrar esta 96ª edición, recordando que Escépticos en el Pub en Tenerife es un ciclo de conferencias informales que organiza el Aula Cultural de Divulgación Científica, que se inició en febrero de 2011 por iniciativa de una persona que está entre el público, Beatriz Villabenito, y que, si todo va bien y no tenemos ninguna otra cosa extraña, le hace pandemia, volcán, guerra, meteorito, que hemos tenido algunos en Canarias en estos días, y lo que pueda acontecer, pues en el próximo año 2023 alcanzaremos las 100 ediciones. Recordarles que esta es una actividad de la Universidad de La Laguna.